informativo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al informativo de NTN 24, Canal de las Américas. En este mediodía, Ruth del Salto, Carlos Figueroa, junto a ustedes. Hola, Ruth. ¿Qué tal, Carlos? Una buena tarde para todos ustedes. Vamos a estar durante esta hora en actualización de las noticias internacionales. Ya estamos mitad de mes de agosto. Bienvenidos. Comienza el informativo con Carlos Figueroa y Ruth del Salto. Advertencia por posible recesión económica a nivel mundial, y es que aún no regresa la tranquilidad a los mercados financieros en el planeta. Tras el desplome de Wall Street en la jornada de transacciones de este miércoles, las bolsas de valores no han recuperado sus pérdidas. Los inversionistas siguen teniendo un gran temor a la guerra comercial que Estados Unidos enfrenta con China. NTN 24, en el lugar de la noticia, con nuestro periodista en Nueva York, Alejandro Rincón. Alejandro, adelante, buena tarde. Carlos Ruz, televidentes del Canal de las Américas, buenas tardes. Es cada vez más notable esta saga de incertidumbre por la que empiezan a transitar los principales mercados financieros a nivel internacional. Hay nerviosismo en los inversionistas que se traduce en jornadas no solo negativas como la que tenía ayer Wall Street en su peor día de 2019, sino también en conjunto todos los mercados financieros a nivel global que tuvieron jornadas que fueron de resultados mixtos. Ahora mismo en el interior del edificio que tienen ustedes detrás de mí, el parque de Wall Street, hay debilidad en toda la saga de transacciones. A pesar de que ha habido algunos avances en la jornada, todavía no es suficiente para recuperar las grandes pérdidas. Consultamos a un analista sobre el mensaje específico que están enviando ahora mismo los mercados financieros. Vean. El ciclo de crecimiento mundial está llegando a su tope y que las expectativas son de cuándo va a ser ese tope, pero de que estamos muy cerca. El tope puede ser en 3 meses, el tope puede ser en 6 meses o en un año, pero que estamos muy cerca de llegar a ese tope y que el crecimiento mundial podría haber una desaceleración bastante más pronunciada de la que hemos visto a partir de un momento que todavía no podemos saber con certitud cuándo es, pero cierto tipo de acciones hace que unos inversionistas se pongan un poco más negativos sobre que estamos más cerca de ese punto. Para los analistas será determinante un conjunto de decisiones que toman las principales economías del mundo, en particular los siguientes movimientos, no solo tanto de los Estados Unidos y China, que enfrentan ahora una guerra comercial considerada como uno de los factores detonantes de este posible principio de una recesión en la economía a nivel global. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Muchísimas gracias, Alejandro, por el reporte, pero vamos a revisar en qué consiste una recesión económica. Se trata de la fase en la que la actividad económica se reduce, disminuye el consumo, la inversión, también la producción de bienes y servicios, y esto obliga, a su vez, a todas las empresas a despedir trabajadores. Por tanto, aumenta el desempleo. Se habla de recesión cuando la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto es negativa durante 2 trimestres consecutivos. La última gran crisis económica global se registró en el año 2008. Tuvo su origen en los Estados Unidos al final del mandato de George W. Bush y comienzos también de la presidencia de Barack Obama. Entre los principales factores que se atribuyen como causas de este colapso se encuentran los fallos en la regulación económica, la sobrevalorización de productos, así como una crisis crediticia hipotecaria y de confianza en los mercados. Por primera vez en 10 años, Brasil va a vender dólares de sus reservas internacionales. El Banco Central ha anunciado que tendrá ofertas simultáneas de 550 millones de dólares por día para regular el funcionamiento del mercado. La entidad va a iniciar la venta en efectivo de la moneda el próximo miércoles, va a durar una semana. Esto busca frenar la depreciación del real, que cerró en 4.04 unidades por dólar, el nivel mayor registrado desde el pasado mes de mayo. Vamos a saludar en Virginia, en Estados Unidos, a Alejandro Chafuen, director gerente del Instituto Acton. Es economista, fundador y presidente de Acer.org. Buenas tardes, bienvenido al informativo de NTN 24, señor Chafuen. Buenas tardes a ustedes.
Nosotros intentamos, cuando estas noticias debemos comunicarlas, aterrizar en lo que nos afecta a nosotros como ciudadanos. En América Latina, por ejemplo, tenemos situación en Venezuela, tenemos una situación económica delicada también en Argentina y se ha disparado el precio del dólar con relación a las monedas locales en distintos países. ¿Cómo afecta todo esto a los ciudadanos en su día a día? Básicamente la pérdida de valor de las monedas locales hacen que los ciudadanos se vean y son más pobres. Que con la moneda local pueden comprar menos bienes de los que se ofrecen en el mundo. Algunos productores locales se pueden a veces ver beneficiados porque algunos consumidores locales, en vez de comprar en el extranjero, compran en el mercado local. Pero básicamente es una pérdida del poder adquisitivo en todos los países donde el dólar aumenta en relación a su moneda local. Señor Chafón, economista, ¿cuánto cree usted que puede durar esta alerta que existe, este nerviosismo quizás, por decirlo de alguna forma generalizado? ¿Y qué pasa con las personas que han adquirido algún bien o alguna deuda en dólares? Bueno, sobre todo en países como mi país nativo, Argentina, la situación se transforma casi a veces en crítica. Es muy lamentable porque todos estos sacudones que ha tenido, hay muchos empresarios pequeños, incluso miembros de mi familia, que se endeudan para un pequeño comercio para traer bienes del extranjero y de golpe tienen que pagar el doble del precio y no lo pueden hacer y van a la quiebra. Así que el tema siempre es tener mucho cuidado cuando uno se endeuda en moneda extranjera. Lamentablemente estamos viendo en el mundo cosas que nunca vimos antes, ¿no? Unas tasas de interés bajísimas. Piensen que en Europa las tasas de hipotecarias en algunos países como Dinamarca están en campo negativo. Quiere decir que la plata es prácticamente gratis para los que tienen buen crédito. Pero la situación que se vive sobre todo con los dos países más grandes en el comercio mundial, China y Estados Unidos, es muy preocupante porque uno es un país comunista donde el poder autocrático puede hacer más o menos lo que quiere o casi lo que quiere, como vemos en Hong Kong, y en Estados Unidos tenemos un presidente que no es típico y que se enfrenta a una elección presidencial el año siguiente y nadie sabe realmente dónde va a terminar esta puja entre Estados Unidos y China. Quería preguntarle también sobre los efectos. ¿Estos efectos son inmediatos? Es decir, usted hablaba de los pequeños empresarios, de los emprendedores. ¿Para ellos el efecto está a la vuelta de la esquina o podría darse en un tiempo más? Para algunos es casi a la vuelta de la esquina, el que justamente tenía que pagar una deuda ahora en el corto plazo y tenía los vencimientos a corto plazo. A veces el problema es muy grande, sobre todo si hay mercados internos de crédito no tan sanos y no tan generosos como el que existe en Argentina, donde las tasas reales de interés altísima. Entonces la gente tiene miedo también a endeudarse en plata local para pagar deuda extranjera. El efecto en los precios, en la pobreza se hace sentir más en el mediano plazo, porque en el primer momento muchos comerciantes no suben los precios de la misma forma que sube la moneda extranjera. Así que se tiene que tomar caso por caso, pero el tema general es que la mayoría pierde cuando se dan estos sacudones en la moneda y hay unos pocos que justamente son los sectores que producen bienes que compiten con el extranjero que a veces se ven beneficiados, ¿no? Por ejemplo, hoy en día si usted tiene un restaurante en Argentina va a haber muchos turistas que van a seguir yendo a Buenos Aires de los países vecinos a veranear o a pasar vacaciones en Argentina, porque de golpe se transformó en 30-40% más barato todavía de lo que era a comienzo de año. Y hablando justamente, economista, de las vacaciones, si una familia tenía, por ejemplo, planeado pasar vacaciones en Estados Unidos o en algún lugar donde la moneda sea el dólar americano, ¿qué pasa con eso? Ante la situación actual, ¿cuál es la recomendación que se le puede hacer a esta familia? Bueno, primero para muchos de ellos va a ser un sacudón. Aquellos que tienen plata depositada en Estados Unidos no van a sufrir tanto el costo, porque la plata local pueden comprar más cuando cambian dólares en su país, no tanto sea Argentina o Colombia
o Chile, pero cuando vienen a Estados Unidos, de golpe la vacación le va a costar mucho más. Así que parte de los Estados Unidos, justamente el presidente de Estados Unidos y su director de comercio exterior, que es más proteccionista, están diciendo que Estados Unidos, la moneda alta y el valor alto de la moneda le está perjudicando a Estados Unidos, porque mucha gente va a cancelar sus planes de venir a Estados Unidos porque el dólar es tan fuerte. Pero nuevamente yo creo que es un razonamiento erróneo. La moneda fuerte nunca destruyó un país en el mediano plazo, y al revés, y tasas de cero de interés no están ayudando mucho a hacer crecer a Europa. Lo más importante un país para que sea productivo es tener moneda estable, tener regulaciones bajas y razonables, y a impuestos bajos y libertad de comercio. Pero de vuelta, esta es una época nueva de populismos y de pujas internas y externas que están haciendo, ¿no?, las acciones en la bolsa. Es un sub y baja permanente, ¿no? Así que mucha incertidumbre en los mercados. Me robo un minuto para preguntarle, ¿esto se puede esto puede llegar a ser como la situación del año 2008? No, mira, es un poco distinta. Después de cada crisis se aprende. Así que acuérdense, en el 2008 vino prácticamente todo por el tema del sector inmobiliario y lo que se llaman todos estos créditos más o menos semi basura que se utilizaban como respaldo. Así que puede llevar una crisis, pero espero que no sea la del 2008 porque sería muy distinta. Pero nuevamente, yo no creo que Estados Unidos y China y el mundo se cierre comercialmente. La gran crisis en el mundo en los años 30, la bolsa cayó 90% cuando Estados Unidos se transformó en proteccionista. Y durante la época de Nixon también hubo un empuje proteccionista y la bolsa cayó el 50%. Eso sería tremendo. Pero nuevamente las causas son un poco distintas, pero el problema de fondo, al menos en Estados Unidos, que es un crecimiento del Estado, del gasto del gobierno muy alto, la manipulación monetaria que se hace en muchos países, eso sigue estando y por eso hay tanta incertidumbre en los mercados. Economista, gracias por estar con nosotros. Alejandro Chafuen, fundador también y presidente de Heiser ORG. Gracias por acompañarnos aquí en NTN 24. Un placer. Y este es el hombre que sembró el terror durante 8 horas en Filadelfia. El sospechoso se entregó a las autoridades, ahí lo vemos en pantalla, la madrugada de hoy, después de dispararle a la policía desde su vivienda. Todo comenzó cuando los uniformados pusieron en marcha una operación antidrogas en su residencia. De acuerdo con medios locales, el sospechoso tiene un largo historial de condenas por posesión de armas y de resistencia a la autoridad. Luego del incidente, el alcalde de la ciudad abogó por un mayor control de armas. El hombre arrestado fue identificado como Maurice Hill, de 36 años, originario de Filadelfia y con antecedentes de condenas por armas, drogas y asalto. Es grave, es triste y es algo sobre lo que tenemos que hacer algo. El tiroteo comenzó sobre las 4:30 de la tarde, hora local, cuando un grupo de agentes de la policía acudió a una vivienda en el vecindario de Nicetown, al norte de la ciudad, para cumplir con un operativo antidrogas. Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el hombre afroamericano comenzó a disparar. En total, 6 uniformados fueron heridos, por fortuna ninguno de gravedad. El alcalde de Filadelfia, el demócrata Jim Kenney, repudió el ataque. Nuestros oficiales merecen ser protegidos y no merecen ser atacados por un tipo durante horas con un suministro ilimitado de armas. Así que es vergonzoso y tenemos que hacer algo al respecto. Tenemos que hacerlo rápidamente. También cuestionó al gobierno de Donald Trump. Y si el gobierno estatal y federal no quiere hacer frente a la Asociación Nacional del Rifle y a otras personas, entonces déjenos, permítanos vigilarnos a nosotros mismos. Otros 2 agentes quedaron atrapados en el interior de la casa durante casi 5 horas después del inicio del tiroteo. Posteriormente fueron liberados por un comando policial de élite. Finalmente, tras 8 horas atrincherado en la vivienda, el agresor se entregó pasada la medianoche. El abogado del sospechoso aseguró que su cliente sufrió un ataque de pánico. Estaba entrando en pánico, obviamente, y podía sentirlo. Podía sentir que estaba entrando en crisis y tratando de averiguar cómo salir vivo de esta situación. Ahora, mientras permanece detenido, el sospechoso esperará a conocer su condena por los delitos cometidos.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha anunciado que va a establecer un grupo de trabajo contra el terrorismo interno. Esto en respuesta al tiroteo en El Paso, que dejó 22 personas muertas. Las declaraciones las ha ofrecido durante una ceremonia en honor a los fallecidos. Las fuerzas de tareas contra el terrorismo doméstico se va a reunir cada trimestre para emitir recomendaciones con la intención de erradicar las ideologías extremistas que promueven el odio y la violencia. Reuniremos a toda la delegación legislativa de El Paso para trabajar con líderes en Austin, líderes en la aplicación de la ley, profesionales de la salud mental, expertos legales y otros. Nos enfocaremos en temas como curación comunitaria, crímenes de odio, violencia armada y terrorismo doméstico, con el objetivo de mantener seguros a los tejanos y promover la unidad que nos hace tan fuertes. Juntos nos aseguraremos de que El Paso sea recordado por cómo nosotros como pueblo respondimos a esa tragedia. Juntos como un solo Estado, seguiremos siendo El Paso fuerte. La autopsia del fallecido millonario Jeffrey Epstein reveló fracturas en el cuello que siembran nuevas dudas sobre su muerte. El reporte indica que hay rotura del hueso hioides que puede presentarse en casos de suicidio por ahorcamiento, pero es más común en los casos de homicidio por estrangulamiento. Por el momento, la oficina del médico forense de Nueva York no ha comentado públicamente el informe de la autopsia. Epstein aparentemente se suicidó el sábado pasado mientras esperaba ser enjuiciado por cargos de tráfico sexual de menores. El precandidato demócrata John Hickenlooper va a abandonar o ha abandonado ya este jueves su aspiración a la presidencia de Estados Unidos. El exgobernador de Colorado, que mantenía una baja popularidad en las encuestas, podría lanzar su candidatura para el Senado federal. Esto según lo indican fuentes cercanas. Otra de las razones de su declinación sería la dificultad que tuvo para recaudar fondos, esto para su campaña, de camino a la nominación demócrata. A otro tema, Nicolás Maduro vuelve a acusar a Colombia de adelantar un plan para atentar en su contra. Esta vez, el líder del régimen venezolano ha señalado al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al embajador de Bogotá en Washington, Francisco Santos. Según él, ambos dirigen el ingreso de 32 mercenarios a territorio venezolano para asesinarlo. He sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, ha rechazado estas acusaciones, las que ha hecho Maduro, las tildó de delirantes y calumniosas. Gobierno de Colombia rechaza acusaciones delirantes y calumniosas del dictador Maduro contra dos colombianos que han dedicado su vida a servirles a la democracia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el embajador Francisco Santos. Calumnias del dictador Maduro tienen como fin distraer la atención de la grave crisis en la que tiene a Venezuela y de las repudiables violaciones a los derechos humanos de su régimen, sobre los cuales dio cuenta la señora Michelle Bachelet. Nicolás Maduro ha durado en el poder más de lo que Estados Unidos ha querido. Así lo afirmó el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, en una entrevista concedida a nuestra cadena aliada La Voz de América. El funcionario expresó que a pesar de la estrategia diplomática y la presión económica, el régimen madurista continúa en el poder gracias a la presencia de cubanos en territorio venezolano. Bolton agregó que las Fuerzas Armadas están en su mayoría en contra de Maduro, pero que algunos de los oficiales de alto rango que se han beneficiado de la corrupción del régimen impiden que esos uniformados apoyen al gobierno interino de Juan Guaidó. Deberían dejar de interferir en los asuntos internos de Venezuela. La oposición estima que hay entre 20 y 25 mil cubanos en Venezuela. Son realmente funcionarios paramilitares y militares. Puede que no usen uniformes, pero no están simplemente para apoyar al régimen de Maduro, sino para dirigirlo. Y haría esta predicción. Si esos 20 a 25 mil cubanos se fueran a casa al mediodía, hoy, a medianoche, Maduro ya no estaría en el poder. Los militares, si tuvieran el liderazgo adecuado, apoyarían a la gente. En cambio, Maduro confía en los cubanos. Confía en estos colectivos, que son bandas de matones en motocicletas, pagadas y organizadas por los cubanos. Este no es un régimen
régimen legítimo. Este no es un régimen que cumpla con la constitución que Hugo Chávez escribió para Venezuela. La Asamblea Nacional de Venezuela va a implementar mecanismos para darle participación a los ciudadanos o diputados que están en el exilio. Los parlamentarios señalan que a pesar de la persecución y el amedrentamiento por parte del régimen de Maduro, no van a lograr acabar con el único poder legal y reconocido, no solo por los venezolanos, sino también por la comunidad internacional. La noticia en desarrollo con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, adelante. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Quedó instalada la comisión delegada de la Asamblea Nacional con todos sus integrantes. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró, palabras textuales, que ni porque metan un tanque de guerra dentro del Parlamento dejarán de sesionar, porque ese es el mandato que les ha dado el pueblo. Si el régimen quiere meter un tanque, si quiere disparar como ya lo ha hecho en contra del Palacio Federal Legislativo, que ustedes fueron testigos, como por ejemplo en el 2017, cuando tomaron violentamente el Palacio Federal, no nos va a detener. Mientras tanto, la presidenta de la Comisión de Política Interior del Parlamento venezolano, diputada Denis Fernández, señaló que buscarán los mecanismos para tratar de que los diputados que están en el exilio puedan participar en las sesiones del Parlamento. No está en riesgo el quórum, de manera que nosotros con tranquilidad... Claro, eso es algo que no está descartado, pero no es que nosotros vamos a sustituir el Parlamento presencial por el Parlamento virtual. Son propuestas que hay, que las estamos perfeccionando a los fines de que sea posible que los diputados, aún que están perseguidos, puedan participar, puedan tener su derecho de palabra. Por otra parte, el diputado Stalin González destacó que pudieron reunirse con la Comisión de Noruega que se encuentra en Venezuela, todo con la única finalidad de evitar el sufrimiento de los venezolanos. El Reino de Noruega va a anunciar cuando haya algo concreto. ¿Hasta cuándo va a estar la oposición dispuesta en la mesa de diálogo? ¿Cuándo va a estar la oposición? Primero, nosotros no estamos en la mesa de diálogo, estamos en una negociación para la búsqueda de acabar con el sufrimiento de la gente. Hay quienes tienen esa pelota en la cancha, nosotros hicimos una propuesta, está la pelota en la cancha del régimen. Yo creo que el general Padrino López primero pareciera estar mal informado. Quienes corrieron de la mesa fue la delegación del régimen, por algunas declaraciones que dio. Nos llama la atención y nos gusta que quiera hablar de elecciones, por eso es lo que nosotros queremos hablar de elecciones. Pese a las críticas que se han generado sobre el diálogo entre oposición y régimen de Nicolás Maduro, no se descarta que se pueda retomar en los próximos días. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias. Lo haremos después de esta pequeña pausa. Victoria para Donald Trump. Israel ha vetado la entrada al país a las congresistas demócratas Ilhan Omar y Rashida Tlaib, las primeras legisladoras musulmanas en la historia de Estados Unidos. Por las presiones del mandatario, el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu les negó la visa. La decisión se conoce horas antes de la visita a Israel y a territorio palestino de las representantes por los estados de Minnesota y Michigan, prevista para este fin de semana. Omar y Tlaib, junto a las también senadoras Alexandria Ocasio-Cortez y Ayanna Pressley, fueron blanco de ataques por parte del presidente Trump. Israel mostraría una gran debilidad si permitiera la visita de la representante Omar y la representante Tlaib. Odian a Israel y a todo el pueblo judío, y no hay nada que pueda decirse o hacerse para cambiar de opinión. Minnesota y Michigan tendrán dificultades para volver a ponerlas en el cargo. Son una desgracia. Donald Trump ha sugerido una reunión entre el presidente de China, Xi Jinping, y las personas que desde junio se mantienen en las calles de Hong Kong en rechazo a la controversial ley de extradición y también a las políticas del gobierno de la región autónoma. El mandatario estadounidense ha insistido en que el encuentro servirá para encontrar una solución a esta crisis. Si el presidente Xi se reúne directa y personalmente con los manifestantes, habrá un final feliz y racional al problema de Hong Kong. No tengo dudas. Emergencia en una cárcel de Ciudad de México. 3 internos fallecieron tras registrarse un incendio en el penal preventivo Varonil Oriente. Las llamas iniciaron en uno de los dormitorios. La evacuación de los reos fue lenta, por lo que otros 7 reclusos resultaron afectados por el humo. La Fiscalía General de la Nación inició una investigación para establecer las causas. El centro penitenciario permanece custodiado y fueron prohibidas las visitas. Hasta este momento tenemos 3 personas fallecidas, 7 personas intoxicadas por inhalación de humos, de las cuales 3 se reportan graves.
y 4 en observación. ¿Por qué se registró este intento? Desconocemos la causa que lo haya originado, ya se le dio parte al Ministerio Público en la territorial número 8 de Iztapalapa y seguramente será la autoridad que investigará el origen de la causa de este incendio. ¿Las personas que perdieron la vida son internos o son custodios? No, son internos. Guatemala avanza en el proceso de transición de gobierno. Por primera vez, el actual mandatario Jimmy Morales y el presidente electo Alejandro Giammattei se han reunido en el Palacio Nacional de la Cultura. Uno de los temas abordados ha sido la preparación de la licitación del Metro Riel para la construcción del tren rápido en los próximos 5 meses. En los próximos días van a continuar estas reuniones de transición en las que se va a abordar aspectos comerciales, de migración y también de seguridad nacional. La policía de Honduras empleó gas lacrimógeno para disolver una manifestación de estudiantes que exigían la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Los incidentes se registraron durante una marcha de alumnos de la Universidad Nacional y de la Universidad Pedagógica que se dirigían a la Casa Presidencial en Tegucigalpa. La movilización fue convocada por la Plataforma de Defensa de la Salud y la Educación, que exige la salida del mandatario luego de que fuera mencionado por supuestos vínculos con el narcotráfico. El mandatario ha negado todos los señalamientos. Corte comercial. Gracias por seguir con nosotros. Un avión comercial ruso con 233 personas a bordo tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia luego de que un grupo de pájaros impactara contra una de las turbinas. La aeronave, que había despegado desde un aeropuerto cerca de Moscú, tuvo que aterrizar 15 minutos después con los motores apagados en un campo de maíz. 23 personas resultaron heridas. La maniobra fue calificada de milagrosa. Lo que inicialmente parecía un vuelo tranquilo terminó convirtiéndose en una experiencia aterradora. La angustia se apoderó de los 226 pasajeros a bordo del Airbus A321 que despegó del aeropuerto de Zhukovsky a las afueras de Moscú. La confusión y el pánico aumentaban. Los 7 tripulantes informaban a los pasajeros que debían realizar un aterrizaje de emergencia. El impacto de un grupo de pájaros contra uno de los motores de la aeronave de Ural Airlines llevó a los pilotos a tomar la decisión. En este video, que fue grabado por uno de los pasajeros, se observa cómo las aves se estrellaron contra una de las turbinas, ocasionando que el avión se desestabilizara. El avión aterrizó con los motores apagados en un campo de maíz situado a 1 kilómetro de la pista de despegue. Tocó tierra sin el tren de aterrizaje, lo que muchos expertos han calificado de maniobra milagrosa y acto heroico. Una vez en tierra, los pasajeros comenzaron a bajar de forma desesperada. No salían de su asombro. Unos grabaron con sus teléfonos móviles y difundieron los videos en las redes sociales. Otros, en medio del llanto, llamaron a sus familiares. Ni siquiera puedo recordar lo que mi esposa me dijo cuando llamó después del aterrizaje de emergencia. El Ministerio de Sanidad ruso indicó que 23 personas resultaron heridas, entre ellas 9 niños. Después de un aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros que se dirigía desde Moscú a Simferópol, iniciamos un caso penal por violación de las normas de operación del transporte aéreo, según el artículo 263, parte 1 del Código Penal ruso. El Airbus tenía como destino Simferópol, ciudad de la península ucraniana de Crimea, anexada por Rusia en 2014. Las autoridades de Noruega detectaron yodo radioactivo en la frontera con Rusia tras la explosión de un misil de crucero en una base militar rusa el jueves pasado. El organismo de seguridad nuclear noruego informó que se encontraron pequeñas partículas de la sustancia en una estación de filtro de aire. La emergencia inició tras el estallido durante una prueba del propulsor de un cohete ruso. El estallido dejó al menos 7 personas muertas. Y España está dispuesta a participar en el reparto equilibrado, dicho, de los 147 migrantes del buque humanitario Open Arms, que llegó hoy a aguas italianas. Están frente al puerto de Lampedusa. Francia, Alemania, Rumania, Portugal y Luxemburgo también han transmitido su disponibilidad a acoger a estos migrantes. La noticia la tiene en Madrid Marcelo Moncayo. Adelante, Marcelo.
Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Esta mañana, a través de un comunicado, el gobierno del presidente Pedro Sánchez aseguró que está negociando un reparto equilibrado de los 147 refugiados que se encuentran en el buque de Open Arms, un buque que en estos momentos se encuentra frente a las costas de Italia. Luego de varios días de silencio, el gobierno de España reaccionó ante la llegada del buque Open Arms a aguas italianas. A través de un comunicado, el gobierno en funciones aseguró estar dispuesto a participar en un reparto equilibrado de los migrantes alojados en el barco, pero siempre y cuando ese trabajo sea una solución común europea, ordenada y solidaria. Además, el gobierno de Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a participar en un reparto equilibrado de los migrantes, situación que ya fue comunicada a la Comisión Europea y al resto de los países de la Unión Europea. El ejecutivo de Pedro Sánchez también aseguró en su comunicado que el reto migratorio debe ser afrontado por la Unión Europea a través de mecanismos de colaboración en los que participen los países miembros, porque este no es un problema exclusivo de los países ribereños, sino del conjunto de estados. Pese a este anuncio, la oposición española criticó la actitud de Sánchez. Yo ahí lo que le pido al gobierno de la nación es que se aclare, que no diga una cosa el año pasado y diga otra completamente distinta este año, que la fiabilidad y la coherencia es fundamental en política. Bueno, pues creo que está dentro de la obligación de asilo de todos los países, pero es una política que se tiene que coordinar en Europa. El reparto de inmigrantes, según explicó el primer ministro italiano Giuseppe Conte, se realizaría entre los gobiernos de Francia, Alemania, Rumanía, Portugal, España y Luxemburgo, sin descartar la posibilidad de que se sumen otros países. Amigos televidentes, y también preocupa la situación del barco Ocean Vikings, que está siendo administrado en estos momentos por la ONG Médicos Sin Fronteras. En su interior están 357 migrantes también rescatados de las aguas del mar Mediterráneo. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid. Vamos a agradecer a Marcelo este informe desde Madrid. Hablamos ahora de un juzgado de Gibraltar que ha ordenado la liberación del barco iraní retenido en territorio británico desde el pasado 4 de julio. Esta decisión se da justamente en medio de la solicitud que ha sido hecha por Estados Unidos de ampliar el periodo de incautación del buque. La embarcación, que transportaba más de 2 millones de litros de combustible, fue detenida por sospechas de que violaba las sanciones de la Unión Europea sobre el envío de petróleo a Siria. Un incidente agravó las tensiones internacionales en el Golfo Pérsico. Cerrar Woodstock, el legendario festival de la era hippie, celebra sus 50 años. La idea original surgió con el fin de promover la creación musical con una serie de conciertos en el norte de Nueva York. Este festival se terminó convirtiendo en el emblema de toda una generación. Casi sin proponérselo, el Festival de Woodstock se convirtió en agosto de 1969 en el emblema de una generación y del movimiento hippie. Danny Goldberg, un especialista en la industria musical, debutaba entonces para la revista Billboard con 19 años. Las misiones que obtuve fueron aquellas que los escritores legítimos, mayores y experimentados no querían, y ninguno de los escritores mayores quería ir a Woodstock. Eran de una generación diferente, y la idea de ir a un lugar en la mitad del campo no les atrajo, así que pude ir porque nadie más quería ir. Entre 400.000 y 500.000 almas desbordaron aquellos campos de alfalfa enlodados para escuchar a estrellas como Janis Joplin y Jimi Hendrix en una atmósfera de libertad y camaradería. La mayoría de la gente no pudo escuchar el concierto, la mayoría ni siquiera pudo verlo. Estaban ahí porque los demás estaban allí, y parecía que fuimos atraídos como las polillas al fuego o algo así. Y allí estábamos. ¿Y ahora qué? Bueno, correremos desnudos, fumaremos un poco de droga y nos divertiremos un poco. Y eso fue lo que hicimos y fue genial. Al principio el evento fue tratado con desdén por los principales medios de comunicación, pero con el tiempo pasaría a ser un objeto de culto. Casi de inmediato hubo una especie de reasignación de recursos y había muchas más estaciones de radio que programaban este tipo de música. Los departamentos de las compañías discográficas de rock se expandieron y los promotores de todo el país y del mundo buscaron oportunidades para hacer sus propios festivales, ahora que sabían la cantidad de público. Así que ciertamente fue un punto de inflexión en el negocio de la música. El mensaje de paz y amor del festival rompió con una década de violentas manifestaciones y asesinatos en tiempos de la guerra de Vietnam. Su éxito sobrepasó a sus creadores, que solo buscaban promover la creación musical.
Gracias a todos por su sintonía con el informativo de NTN 24. En una hora volvemos con más noticias. Los invitamos mientras tanto a que sigan informados por Twitter, @NTN24 y toda la ampliación en ntn24.com. Feliz tarde.